gloria a Jesús, era zurdo. Y al ser zurdo, tenía que sacar la espada de la mano del lado derecho. Porque un derecho saca la espada del lado zurdo, de la izquierda. Entonces, si sacas de la izquierda la espada, hierras. Porque la espada no puede salir del conocimiento del hombre, tiene que salir de la verdad de Dios. Y eso es la derecha en el nombre de Jesús. Y hablando de eso, tenía un pensamiento, discutía con él, no discutía, le comentaba al hermano si hacía mucho que nos predicaban de Hebreos, porque yo tenía uno muy sencillo, pero muy bonito también, en Hechos, pero me ha dicho, no, de Hebreos hace mucho que no predicamos, pues vamos a predicar, y la palabra me lo confirmaba a través de ahora el corredor. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y os habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al nombre del Señor. La palabra es profunda y yo soy muy pequeño, pero trataré más o menos de darle un poquito de luz para que entendamos todos en el nombre de Jesús. Rogaría que el Espíritu me usara en este día, porque el deseo es hacerles bien. Yo busco siempre el regazo de la voluntad de Dios, lo que pueda hacernos bien, en el nombre de Jesús. Y pienso que es una palabra difícil de explicar, como dice la Biblia, no le voy a quitar, pero yo lo voy a simplificar o sencillificar. Gloria al Señor. Acerca de esto tenemos mucho de qué hablar. Para esto tenemos que volvernos al capítulo 5, al principio, y está hablando de Melquisedec, rey de paz, rey de justicia, rey de Salem. Sin padre, sin madre, sin genealogía, nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió. Por lo tanto, es un símbolo indiscutible del Espíritu Santo. También de Jesús. Pero vemos que en los tiempos de Abraham, cuando Abraham era el que había conocido a Dios, aun en contra de su padre Tare era un idólatra. Pero por encima de Tare, el idólatra, estaba un hijo que se había encontrado con Dios. El libro de Hashem cuenta una historia alucinante sobre el tema, pero no nos metemos porque no sabemos la profundidad de verdad que tiene ese libro, pero de verdad que es importante leer el libro de Hashem. Y cuando tienen esa disputa, el Abraham es el primer hombre que conoce a Jehová, Dios de los cielos. Él no es un idólatra. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te enseñaré, gloria a Jesús, lo que yo he de hacer contigo. Él tiene sus limitaciones como hombre. Y dice, sale de tu tierra y de tu parentela, pero tiene su viejico, tiene sus hermanos, tiene su madrecica, le cuesta salir. Y espera un poco, gloria a Jesús, pero sale, al último sale. Solamente se lleva a su sobrino Lot con él. Claro, pero cuando vienen de la batalla de Keorlamer, se encuentra con que viene un rey de Salem. Y es príncipe de paz. Y no tiene principio de días. ¿Y este quién es? No sabemos. Pero es sacerdote de paz. Y Abraham le diezma todo lo que tiene. Y le da diezmo de todo lo que tiene. Y acerca de esto tenemos mucho que decir. Porque no se puede comparar el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón sabemos que nace de los lomos de Aarón, de Jocabel y de Amram. Nace un hombre llamado Aarón. Pero también nace un Moisés poderoso. Gloria a Jesús. Y esos son sacerdotes.
y como sacerdotes hablan de Dios, llevan y traen sacrificios temporales. Pero mi Cristo no se acoge al sacerdocio arónico por cuanto Él no desciende de la casa de Aarón. Él es de la tribu de Judá. Pero sí se puede acoger al sacerdocio de Melquisedec. Y al acogerse a ese sacerdocio, ahora desde ese sacerdocio puede ofrecer un sacrificio eterno para siempre, que calle la boca de los demonios, de los acusadores. Jehová Dios lo reprenda, y que cuando llegó al cielo esa sangre, jamás en los días de los hombres se vio una sangre tan pura. Callaron ángeles, arcángeles, serafines y dijeron: es buena, la sangre de Jesús puede limpiar al pecador y entrar a la gracia, y en el estado de gracia ser salvo. Eso no lo hace el sacerdocio de Aarón, pero sí el de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, ahondando en el misterio. Dice: tenemos mucho de qué hablar, no hay comparanza. Los sacrificios terrenales son terrenales y eran animales de sangre ajena. Pero es difícil de explicar. Jesús les dice: tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no es el tiempo. Os conviene que yo me vaya. Cuando venga el Espíritu, os enseñará todas las cosas. Aun Jesús, 3 años con sus discípulos, come y bebe con ellos, pero todavía no estaban preparados. Han pasado unos 30, 40 años desde que esta iglesia, no quiero aventurarme a decir que si fue Bernabé, que si fue Pablo. ¿Quién escribió? Es un enigma que algún día nos lo revelará el Señor. La epístola de Hebreos podía ser escrita por cualquiera. Gloria al Señor. Había hombres muy aventajados, pero eso sí, todavía estaba el templo. Todavía se sacrificaban animales. Todavía no era el año 70. Por lo tanto, era un tiempo ya grande. Acerca de esto tenemos mucho que decir y de explicar, pero os habéis hecho tardos para hoy, porque los años no ha redundado en beneficio. Los años tenían que haberos hecho crecer, pero no habéis estado a la altura. ¿Qué había pasado? Que por aquellos años ellos miraban para un lado y miraban para otro y veían que ya la iglesia no se componía de hebreos. Ahora empezaba el pueblo gentil a entrar. Y entraban como de todas las naciones, de todos los pueblos, y venían a Cristo. Y a ellos les hacía daño. Les hacía daño y decían: ¿cómo que se están levantando gentiles por todos lados? Ellos se habían quedado un poquito atrás en la predicación del Evangelio. Dios había dicho: y si predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién les ha predicado? ¡A los judíos! ¿Qué han hecho los judíos? Han guardado la palabra y se la han guardado para ellos. Casa, culto, culto, casa. Casa, culto, culto, casa. ¡Qué bien! ¡Qué cultico más bueno! Iban al templo, se gozaban. No había más que el culto de oración por las noches y alguna vez que otra. Culto, casa, casa, culto. Se iban al templo, exponían la palabra a los sacerdotes judíos. Se iban más contentos que nada para su casa, pero han pasado 30 o 40 años. ¿Y qué habéis hecho con la palabra? ¿Dónde está la palabra? Hay urgencia en el mensaje de evangelización. Hay urgencia en el mensaje de salvación. No es tiempo de dormir, es tiempo de predicar las buenas nuevas. Cristo viene pronto. Una iglesia indiferente hace que Dios no se mueva. Si quieres movimiento, deja que el Espíritu te llene, que te use en el nombre de Jesús, que rompa cadenas, que rompa grillos, que almas vengan a Cristo en el nombre de Jesús. Acerca de esto tengo mucho que explicar, pero es difícil, porque os habéis hecho tardos. ¿Sabes qué significa tardos para oír? Es que ya no hay diligencia. Al culto se viene por necesidad. Necesidad de Dios. No vengas por otra cosa. Te equivocas.
No estamos para repartir chicles y caramelos. Estamos para predicar la palabra. Y la palabra es verdad. Y la palabra salva. Os habéis hecho tardos. ¿Cómo me hago tardo? Porque teniendo de ser ya maestros, tenéis necesidad. Dice a los romanos. Dice, cambiaron la gloria de Dios por gloria corruptible. Procesando ser sabios, se hicieron necios. Procesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Pero por qué? Porque cambiaron, trucaron la gloria. No cambies la gloria por el servicio eclesiástico. No cambies la gloria por los desarrollos eclesiásticos, por los movimientos eclesiásticos, por estar en un puesto. No cambies la gloria de Dios. La gloria de Dios es más importante que el puesto, que el cargo, que el servicio eclesiástico, que el orden del culto. La gloria de Dios es vida, es esperanza, es gloria en el nombre de Jesús. Os habéis hecho tardos porque ya la palabra no tiene respuesta. Cuando la palabra no tiene respuesta es cuando te vas amargado para tu casa. Te has hecho tarde. Mira, se acerca un soldado y le dice: Jesús, no soy digno de que poses en mi casa. Mira el valor que le da la palabra, ¿eh? No soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Dice, porque yo también soy hombre, que estoy bajo autoridad y estoy por autoridad. Yo tengo hombres y le digo, este ve y va, y este ve y va. Cuando no se acompaña la palabra con diligencia, con paso, ¿de qué te sirve estar en el camino si no andas? Estoy en el camino, jiji, jaja. Si estás en el camino, anda. La palabra te dice, anda, no pares, no te quedes quieto. Anda, no seas tardo, sé rápido, sé ágil. En el nombre de Jesús, no vengas tanto para hablar, ven para oír la palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. No hagas el sacrificio de los necios. ¿Qué haces? Es tiempo de que la palabra se lleve a la práctica. La palabra, como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu y aun las intenciones del corazón, las discierne. Pero es la palabra. ¿Para qué quieres la palabra? Para decir, ¿qué culto más bonito hemos tenido, chicos? Hemos gozado. Hemos disfrutado. Mira, muy bien. ¿De qué ha hablado el hermano? Ha hablado del perdón, pero tú perdonas. Sí, me ha gustado, pero me he hecho tarde. ¿De qué ha hablado? De la santificación. ¿Tú te santificas? ¿De qué ha hablado? De la generosidad. ¿Tú eres generoso para con las cosas de Dios? ¿De qué ha hablado? De la ayuda mutua. Ah, pero yo no estoy a la altura. Me he hecho tarde para oír. Me he endurecido en mi oído espiritual. Ya no oigo, ya no soy sensible. Cuando habla el pastor, me da 8,80. Dios, no esperes que te dé más. Si con lo que tienes haces lo que te da la gana. Os habéis hecho tardos para oír. No es tiempo de hacernos tardos. Es tiempo de oír y oír la palabra y obedecerla prontamente. Cuando oyes la palabra, trae satisfacción a tu alma. Tu casa se beneficia. Tu casa se beneficia. Cuando la palabra que has oído no la dejas en el oído, sino que la llevas a la práctica. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque debiendo de ser ya maestros, se amontonarán en estos últimos tiempos maestros conforme a su propia concupiscencia, teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Cuando te acercas a una persona, somos calos, y tiene un chugal y está así todo el rato. Eso es comezón. Sin darte cuenta, te vas y estás todo el rato. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues eso, gloria al Señor, que hay comezón. Tienes comezón, fuerte deseo de oír cosas. Mira, si no has crecido en doctrina, te aconsejo delante de Dios que no te metas mucho en internet, que no busques mucho palabra en internet. Se han levantado ministerios sensacionalistas que retuercen la
Escritura y que la llevan al precipicio del peligro. Se ha levantado la superfe. Los hombres de los últimos tiempos están predicando palabras contrarias a la verdad, porque llegarán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, apartarán su oído de la verdad y se volverán a fábulas. Si no conoces mucho la doctrina, te aconsejo que vengas y que comas de tu pastor y que comas de tus obreros la palabrita, porque hay cientos de predicadores por internet. Unos niegan el rapto, otros niegan la santidad, otros niegan la fe normal y nominal, solamente se basan en la fe positiva, todo positivismo, todo muy bien. Dios dice, a través de pruebas y de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos, pero déjate de pruebas, déjate de tribulaciones. Yo quiero que entrar al reino de los cielos. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Jehová reprenda al diablo, escapa por tu vida, no te metas, no des tu oído a palabras extrañas, a doctrinas de demonios de estos últimos tiempos. Lo más importante es que salves tu alma. No es que vengas al culto, no te ocupes un puesto. No, que salves tu alma. Cristo viene pronto. Andamos en los últimos peldaños de la historia de la humanidad. Oís de guerras, de rumores de guerras. Habrá hambres, pestes, terremotos. Se están dando de cuenta cómo se está confabulando el panorama político. Hoy más que nunca necesitamos un hombre que sea del cielo o del infierno, no me importa, que diga paz y seguridad. Pero líbrenos Dios de ese hombre. Líbrenos de ese hombre que dirá en breve paz y seguridad, debiendo de ser ya maestros. ¿Cómo se llega a ser maestro? ¿Para qué quiero ser maestro? El infierno está lleno de teólogos que predican como ángeles, pero no viven la palabra. Ferino, mi hermano Ferino, porque ahora yo soy de Rentería. Si quieres buscarme, soy obrero en Rentería. Y mi hermano Ferino, que Dios lo bendiga, dice, son como esos leones que están en las calles, que siempre sueltan agua, pero ellos están secos. Así, es verdad. Cuando alguien conoce mucho la palabra y se mata por conocer la palabra, pero no la vive, se convierte en un maestro que está seco. Y escucha, y la palabra oída no salva. La palabra equilibrada con la práctica es la que salva. ¿De qué te...? Si contra más sepas, peor para ti. Cuanto más sabes, te es contado por pecado. Pero escucha, sé equilibrado. Hay hombres con 30 años que han retrocedido. Porque si la palabra no la pongo en práctica, aunque esté en el camino, pasan los años, pero yo no pongo en práctica la palabra, hay que orar, yo no oro. Hay que ayunar, yo no ayuno. Hay que leer la Biblia, yo no la leo. Por tanto, temprano, en Cristo no hay permanencia, lo siento. Si tú no vas para adelante, vas para atrás. Y el que no camina, retrocede. Y sin darte de cuenta, te estás en el principio. Ah, ¿por qué? Porque debiendo de ser ya maestros, necesitáis todavía que naches. Que se os vuelva a predicar los rudimentos. ¿Son malos los rudimentos? No, pero debiendo de ser ya maestros, hombre. Basta. ¿Qué es madurez? La madurez es el que escucha y la pone por obra. Quien escucha y no pone por obra no es maduro. ¿Qué es madurez? Un hombre con 5 años puede ser un hombre maduro. Y un hombre con 25 puede ser un inmaduro. 40, 45 tenía esta iglesia y eran unos inmaduros, porque oían como oír llover, pero no ponían en práctica. ¿Cuál es el equilibrio? Tanto sé, tanto practico. Un hombre con 5 años podrá tener muchos apuntes, será muy espiritual, será, ole, maravilloso. Qué bien, cómo se esfuerza. Pero tiene 5 añicos, tiene 4 añicos. Le falta el fundamento, pero tiene que lo poco que sabe lo pone en práctica. Y eso es lo que trae madurez. No sabe mucho, necesita estar más en comunión, necesita más atender la palabra. Es tiempo de que cada uno no tenga tanta necesidad de que el pastor esté encima de él. Pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? Pastor, ¿esto agrada a Dios o esto desagrada? No, hermano, debiendo de ser ya maestros, tenemos muchos años en el Evangelio, que cada uno aprenda a tener la Biblia como algo personal. Que cuando vengas y tengas dudas, pregúntale a tu pastor que para eso está, pero
cuando tengas dudas, porque has leído tu palabra en casa, ven con los deberes hechos, has orado en casa por un culto de bendición y de gloria, has leído tu palabra, has presentado tus sueños, has presentado tu guía, vives de acuerdo a la palabra. Lo que tienes que evitar lo evita, y lo que tienes que hacer lo haces. No importa cuánto sabes, lo poco que tienes lo pones al servicio de Dios. Dios bendiga a los hombres y mujeres que viven la palabra, que honren al Dios de la palabra. Porque es los primeros rudimentos de la palabra. No es necesario que lo volváis a hacer y llegáis a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando a un niño, cuando a un niñico le das leche, es su alimento, lo necesita. El niño crece y desarrolla. ¡Qué maravilla! Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido cuando sois niños. Pero cuando pasa el tiempo de estar siempre detrás vuestra, niño, que ya tiene 20 años el niño, que ya puede ir al servicio militar y solo quiere el alimento líquido. No, la carne no, que me hace daño. Hay un tiempo para la leche y hay un tiempo para la carne. Es tiempo de que la iglesia se acerque, se ponga en la presencia de Dios y clame la carne de Dios. El bistec del cielo con sus pataticas y sus ajicos calenticos, que sabe a gloria. Basta ya, hombre, gloria al Señor, de desear siempre los primeros rudimentos. Que me hablen de la salvación, ay, que salgo llorando. Que me hablen del arrepentimiento, ay, qué maravilla. No es tiempo de eso. Es tiempo de que estudies escatología, de que Dios te enseñe los últimos tiempos, cómo está la obra, qué es lo que ya ha de venir. Es tiempo de que como mínimo sepas el decálogo de cabeza. El decálogo son 10. La moral de la humanidad se rige bajo el decálogo que Dios dio a Moisés. Sin el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, no habría justicia, no habría ley, no habría entidad todavía de ningún motivo. Bueno, pues hay gente que no sabe el decálogo. ¿De qué quieres más, hermano? El Evangelio fue predicado para 3 personas. 3 grupos de personas. Adivina. El Evangelio está predicado para la iglesia. El Evangelio está predicado para los judíos. Y el Evangelio está predicado para los gentiles. ¿Ya no hay más? Vuélvete loco. Ya no hay más. ¿A quién predicó la palabra del Señor? ¿A quién predica? A judíos, a su iglesia y a gentiles. Bueno, pues hay cristianicos en las iglesias que todavía no saben qué diferencia hay entre los frutos y los dones. ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos frutos hay? Son cosas básicas que tendríamos que aprender, y es necesario que comamos más de la palabra, que estudies la palabra, que vivas por la palabra, que dejes que la palabra crezca en ti. Mis palabras son espíritu y son vida. Escudriñar las escrituras. A vosotros os parece que tenéis vida en ella, ¿verdad? Tenéis vida eterna. Cuando escudriñas la palabra, cuando la comes por ti solo, entonces comienzas a crecer y a desarrollar. Cuando hay palabra en una iglesia, cuando se predica la palabra, y yo sé que aquí hay ministerio, no hace falta que esté el pastor siempre con la correa. ¿Sabes cuándo está el pastor con la correa? Cuando hay niños. Imagínate, 7 o 8 niños. ¿Vale? ¿Los dejas aquí solos? 7 o 8 niños. Entre 7 y 8 niños hay uno que es un bravucón, otro un bocazas, otro un llorón, otro un rompelo todo, un descubremundos que está saltando siempre por la silla. ¿Pero por qué? Porque son niños. Tiene que estar un adulto con ellos. ¡Niño, no hagas esto! ¡Niño, no hagas los otros! Cuando las iglesias se comportan de esa forma, hermano, tenemos que hacer hincapié en la palabra. La palabra nos salva de la niñez.
La palabra nos salva del complejo de Peter Pan. Siempre somos niños y qué bien que el pastor esté detrás mía y que me diga y que me corrija. No, hermanos, no os hagáis tardos para oír. Debierais de ser ya maestros y tienen que estar siempre corrigiendo las mismas cosas, las cosas del principio, de volverse a la oración, de volverse al ayuno, de volverse a la palabra. Es tiempo de que comamos alimento sólido en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra. No importa los años que tengas. Si participas de leche, eres inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. En el discernimiento del bien y del mal. Cuando hay uso. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado capacidades. Aquí no es el pastor y los obreros. La iglesia es una carta abierta, escrita por el dedo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas infructuosas a luz maravillosa del Evangelio. Es tiempo de darle el lugar a la Señora. La Señora es prominente. La Señora es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Las fuentes del infierno no prevalecen contra la verdad de la palabra. Una gota de ciencia de la palabra hace que se hundan y retrocedan todos los demonios para atrás. Una sola gota de la ciencia de la palabra de Dios en su iglesia. Ahora, ¿el equilibrio cuál es? En que mis discernimientos estén en uso, mis sentidos ejercitados. Cuando yo no uso mi cuerpo físico, se aquilosan mis músculos. ¿Sabes dónde está el discernimiento? ¿Sabes dónde está el discernimiento? El discernimiento está en los que han alcanzado madurez. Y por el uso, yo puedo usar o desusar la palabra. Yo puedo usar o desusar. Dios te llama. El Evangelio lo tenemos todos por igual. Parte cayó entre espinos, parte cayó entre abrojos. Esto sería muy largo y yo ya estoy acortando el tema. Pero los que han alcanzado madurez, viene por aquí un hombre, sube, os predica una palabra. Sea, como traiga otro espíritu que no sea el de Dios, hay un murrillo en la iglesia. Quizás no sepáis tanto, quizás no estéis a la altura, pero sabéis que ese hombre no predica verdad. Sabéis que ese hombre predica mentira. Viene un profeta, con todo lo profeta que es, empieza a profetizar, dice, examinarlo todo. Para eso tengo que tener mis ejercicios, mis sentidos, no embotados, sino bien espabilados y ser maduro. Hay gente que en el camino de Dios se endurece, pero hay gente que es madura, es tierna para con las cosas de Dios. Entonces cuando yo digo, profecía, para ti la profecía. Profecía, jiji, porque yo tengo mi uso, mis usos, mis sentidos ejercitados y sé lo que es bien y lo que es mal. Cuando una iglesia después de 30 años tiene que estar preguntando qué es lo que viene, qué es lo que es el mal. Hay cosas que sí, pero no siempre y no todo. Cuando alguien predica y trae otro espíritu que no es conforme a la palabra, no le recibáis, no le digáis bienvenido, antes bien reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando alguien profetiza, examinarlo todo, y si tenéis que llamar la atención y decir, mira, por esto y por esto y por esto, pero un hombre que vive en santidad, un hombre que vive la palabra, un hombre que vive en rectitud, no cualquiera puede llamar la atención a un profeta o un anciano. Si vives conforme a la palabra y por el uso, si no hay uso, no hay madurez. ¿El uso de qué? De la palabra. El uso de la oración, el uso del ayuno, el uso de la comunión unos con otros, el uso de la verdad en el nombre de Jesús. Vivamos por la verdad, amemos a Dios de verdad, seamos maduros, crezcamos día tras día, que los días